clase de historia. Una clase de historia.
Buenas tardes a todos. En el marco de los 400 años de Bucaramanga, les damos la bienvenida a todos a este cuarto encuentro del ciclo de conversatorio Historias de Mujeres de Bucaramanga. El personaje de hoy, Antonia Cardoso Serrano. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, tendrá como contertulios a Eduardo Pilonieta Pinilla, Jorge Eliezer Porras y Gloria Ordóñez de Chinchilla. Ruego a todos apagar sus micrófonos y al final de la exposición podrán ser abiertos para cualquier aporte e inquietud que tengan. Gracias. Buenas tardes a todos. Continuando con este proyecto de Marina González de Cala de rendir homenaje a las mujeres de grata recordación en la historia de Bucaramanga, en este año en el que conmemoramos los 400 años de la fundación del Pueblo de Niños de Bucaramanga, hoy tenemos el privilegio de hablar de Antonia Cardoso. ¿Por qué fue escogida ella? Todos nosotros tuvimos una maestra preferida. Todos sabemos de directoras de escuelas y colegios en Bucaramanga por el impacto que tuvieron. Pero había que escoger una sola. Y la escogimos a ella porque tiene tres facetas interesantes. La primera, porque fue maestra de niñas y maestra de maestras. En segundo lugar, porque condujo varias instituciones educativas para formar maestras. Y porque en la última institución trató de experimentar nuevas maneras de formar más maestros en el Centro Experimental Piloto. Entonces la hemos escogido por lo que ella representa y por la gran cantidad de alumnas maestras que tuvo. Debo empezar diciendo que figuras como ella fueron posibles en la historia de Colombia porque en 1870 el presidente Eustorgio Salgar, acompañado por su secretario del Interior y Relaciones Exteriores, Felipe Zapata, firmaron la primera ley orgánica de la instrucción pública, el 1 de noviembre de 1870. ¿Por qué es tan importante la primera ley orgánica? Porque creó la primera profesión femenina del país, la profesión de institutora, graduada. Eso hizo un cambio radical en la historia femenina en Colombia. Hasta 1870, algunas mujeres recibían en sus casas niñas, pero no eran profesionales. Las educaban, les enseñaban a rezar, les enseñaban a bordar, les enseñaban a leer y escribir, pero era parte secundaria de su vida como esposas. Pero no eran profesionales en el sentido que ganaban un sueldo fijado profesionalmente por el Estado y acumulaban tiempo para pensionarse. Eso solamente va a ocurrir a partir de 1870. Este decreto orgánico, que cambió la vida femenina en Colombia, también dispuso que en cada uno de los estados de la federación debería existir una normal de señoritas institutoras para tener maestras graduadas, al igual que normales masculinas. El Estado Soberano de Santander tuvo tres normales durante el periodo federal. Tuvo la Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga y tuvo una Normal Nacional de Institutores en El Socorro, donde también existió una Normal de Institutoras del propio Estado. O sea, nosotros tuvimos tres normales durante el periodo federal y Santander recibió uno de los pedagogos alemanes de una misión que fue contratada con el gobierno para venir a cada uno de los estados y enseñarnos las nuevas técnicas de Pestalozzi. A Santander le correspondió don Alberto Blum. Muy bien. En ese contexto de la profesionalización de la enseñanza por parte de las mujeres, vamos a hablar entonces de la Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga, que fue inaugurado el 15 de abril de 1875 en una casa que había sido de Geo von Legerke, que se llamaba el Tívoli, que él la cedió justamente para este propósito. Fue inaugurado por el presidente del Estado, que era Germán Vargas, el superintendente de Instrucción Pública, el doctor Daniel Rodríguez, y el subsecretario de Gobierno, el señor Gregorio Villafrade. La primera directora de la Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga fue la señorita María de Jesús Páramo, quien fue acompañada como subdirectora por la señorita Silveria Otero. Antes de que llegara la señorita
María de Jesús Páramo, dice nuestro cronista que ninguna otra maestra había desempeñado su profesión en esta ciudad como maestra graduada. Siguiendo esa tradición de maestras graduadas en la Normal Nacional de Instituto de Bucaramanga, vamos a llegar finalmente en el siglo XX a Antonia Cardoso Serrano, el objeto del día de hoy. No le voy a hablar de lo que ganaban las maestras, pero tuvieron un sueldo anual garantizado desde 1871. Y para introducirnos, le voy a dar la palabra inicialmente al doctor Eduardo Pilonieta, quien la conoció personalmente, que nos va a hacer una introducción biográfica a quién era ella para ubicarnos en contexto. Eduardo, por favor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Necesito, por favor, que me autoricen para poder presentar unas diapositivas que están montadas en nuestro sistema. Sí, un momento, ya te habilitamos. Ya tiene el permiso. No, señora, nos sale, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Una pregunta, qué pena, que yo llegué tarde y se me había olvidado la reunión. ¿Me puedes habilitar, por favor, al perfil que se llama Pilonieta Álvarez? Ah, ya me permitió, gracias. Listo, muchas gracias. Ábrame el micrófono. Ya. Listo, muchas gracias. Bueno, empecemos con la vida de Antonia Cardoso Serrano. Antonia nació el 13 de agosto de 1923 en la población de Lebrija y murió el 25 de agosto del 2014 a los 91 años de edad. Era la tercera de las hijas de Concepción Serrano y de Quintilio Cardoso, era la tercera de 7 hermanos, Evangelista, Socorro, Josefina, Joaquín, Leonor y Ramón Cardoso. Ramón, muy conocido en nuestro medio por sus confecciones, y Antonia Cardoso era la tercera de esa generación. Fue maestra toda la vida, por muchas razones. Hoy es muy difícil entender esto, pero si nos ponemos en el contexto histórico, vamos a encontrar muchas cosas. Hasta 1932, las mujeres no tenían capacidad administrativa, no se podían representar por sí mismas. Cuando una mujer se casaba, perdía la posibilidad de manejar sus bienes, perdía hasta la personería jurídica, que dependía de su marido, desde luego, y eso era una cosa sumamente grave. A raíz del gobierno de Enrique Olaya Herrera, que termina el periodo conservador, del periodo de los gobiernos conservadores que se inauguraron con la Constitución de 1886, él abre la puerta y empieza haciendo cosas como dictar el decreto 277 de 1933, que autorizó el bachillerato para las mujeres. Las mujeres hasta esa época ni siquiera podían ser bachiller, solamente podían ser maestras de escuela, institutoras, póngales el nombre que quiera, maestras de escuela. Por lo tanto, Antonia, que era una mujer muy inteligente, que se manifestó desde niña como muy inteligente, con una enorme memoria, esas memorias que son envidiables, hizo el curso que tenía que hacer las mujeres común y corriente, maestra de escuela, y se graduó en maestra de escuela de la Escuela Normal de Señoritas de Bucaramanga. Pero no se quedó ahí. Estudió matemáticas, historia en la Universidad Javeriana.
Luego estudió orientación profesional en la Universidad Central de Madrid. Ahí está su certificado, su carnet correspondiente. Posteriormente, estudió historia hispanoamericana en el Instituto de Cultura Hispánica. Posteriormente, estudió francés en la Universidad de Grenoble. Y posteriormente, hizo un estudio de formación de magisterio en el Instituto Internacional de Ginebra y una formación cívica en el Centro Educativo para el Exterior de la ciudad de Washington. Por lo tanto, era una mujer muy avanzada para su época y eso participó en algunos seminarios ahí, de los cuales aparecen dos, uno en Venezuela, otro en Puerto Rico, y desempeñó los siguientes cargos. De 1944 al 46 fue maestra seccional de la Escuela Urbana de Bucaramanga. En 1947 fue la orientadora de práctica docente de la escuela anexa de la Normal Nacional de Santa Marta. En 1948 fue profesora secretaria de la sección femenina del Colegio Santander de Bucaramanga. Ese es un dato muy particular. De 1949 a 1951 fue profesora de la Escuela Normal de Señoritas. De 1952 al 55 fue profesora de disciplina de la Escuela Normal. De 1956 a 1959, después de que regresó de Europa, el presidente, ¿cómo se llamaba? El presidente de Popayán, el viejo Payanejo, la nombró rectora de la Escuela Normal de Señoritas de Popayán y se fue hasta allá, de donde regresó para hacerse cargo de la Escuela Normal Superior de Señoritas de Bucaramanga, cargo que desempeñó de 1959 a 1965, habiendo dejado una impronta que es muy importante. Fue fundadora de la Asociación de Exalumnas de la Escuela Normal Superior de Señoritas de Bucaramanga, institución que había permanecido dormida hasta que la doctora Dora Herrera la reactivó y hoy es una institución importante en Bucaramanga. Fue directora del Centro Experimental Piloto del Ministerio de Educación y de 1965 a 1978 fue jefe seccional del Centro Regional de Oriente del Norte, donde nos podrán contar, porque ahí aparece nuestro amigo que trabajó con ella durante mucho tiempo en ese periodo. Asesoró al Ministerio de Educación Nacional en la conformación de los INEM y fue columnista de artículos de periódico, fue secretaria de la Academia de Historia, miembro honorario de la Academia de Historia, vicepresidenta, fue miembro honoraria de la Cruz Roja, cofundadora y directora seccional de Ciudadanas de Colombia. Quiero hacer especial hincapié en ese dato. Directora seccional de Ciudadanas de Colombia, presidenta y coordinadora de los programas de la Unión de Ciudadanos de Colombia, presidenta del Congreso de Mujeres de Medellín. Esas fueron participaciones políticas, no partidistas, pero sí políticas de gobierno. Volvemos a insistir. Hasta el gobierno de Enrique Olaya Herrera, las mujeres eran de tercera en Colombia. A partir de Enrique Olaya Herrera, las mujeres adquirieron el manejo de los bienes matrimoniales. Usted se casaba y seguía siendo administradora de sus propios bienes, como lo es hasta ahora. Pero no tenían voto. Las mujeres no podían votar. Y era muy frecuente que las mujeres no podían votar. El voto femenino en el mundo ha sido una eterna pelea. Y si nosotros revisamos, el voto femenino empieza en los Estados Unidos en 1848, en el Reino Unido en 1918, en Francia en 1947, en Uruguay en 1927, en Ecuador en el 29, en Brasil en el 32, en México en el 47, en Argentina en el 47. Y nosotros solo hasta 1954, durante el gobierno de mi general, y facultad que solamente pudieron ejercer las mujeres en el año de 1957, cuando el plebiscito que se hizo durante el gobierno de eso. ¿Por qué es importante esto de la Unión de Ciudadanas de Colombia? La Unión de Ciudadanas de Colombia fue un movimiento cívico
creado el 17 de noviembre de 1957, preparándose para el plebiscito, que fue un par de días después. Una cosa que venía dándose desde 1954, tomó forma en 1957, y era un grupo de mujeres buscando su posición como mujeres. Y a ese grupo entró Antonia. Ese grupo, ella permaneció en ese grupo, donde conoció a Esmeralda Arboleda de Uribe, que fue la primera senadora que tuvo Colombia, y hizo una amistad con ellas, y desde entonces ella participó en todas las actividades políticas no partidistas que permitieron que las mujeres tuvieran la posición que hoy tienen en el mundo. No hemos sido capaces de lograr una paridad total. Hay todavía marcadas diferencias entre hombres y mujeres en Colombia, a pesar de que se ha acercado la brecha, se ha cerrado. Pero según los últimos datos que tengo, las mujeres ganan el 17.5% menos que los hombres en Colombia. En una cosa que hoy puede parecer absurda desde todos los puntos de vista, pero que en ese momento eran cosas muy importantes. Las mujeres tenían unas restricciones de carácter terrible. Por ejemplo, el caso típico de Débora Arango. Débora Arango fue una pintora que en 1939 pintó un desnudo, Virgen Santísima, un desnudo que se llama Cantarina de Rosa, que es una mujer desnuda. A mí no me convence mucho la pintura de esa señora, pero era una mujer desnuda. Bueno, eso significó la muerte de esa señora. Le dijeron sórdida, desvergonzada, escabrosa, pornográfica e inmunda. Y en 1948 estuvieron a punto de ser excomulgada. La tuvieron a punto de ser excomulgada. Hasta allá llegaba esa situación. Y eso explica por qué personas como Antonia, en forma silenciosa, como han sido las mujeres de la Unión de Ciudadanas de Colombia, que todavía existe, han trabajado por lograr la unidad de las mujeres y lograr que las mujeres tuvieran sus plenos derechos como hasta ahora lo tienen. Esa parte hay que destacarla, porque fue la única actividad política que realmente se le conoció a Antonia. Posteriormente se dedicó a la parte del magisterio, ya nos contarán cómo, y finalmente se pensionó. Una vez pensionada, Antonia era un miembro de familia extraordinario, muy preocupada por su familia, ayudó mucho a su familia, vio a sus padres hasta la muerte de ellos, y posteriormente, tratando de buscar la paz que se necesita para mantener una vejez tranquila, se ideó y desarrolló el proyecto de vivienda para ancianos de Alcalá, en Girón. Y con Mario Serrano obtuvieron los préstamos correspondientes para hacer ese conjunto, que en su momento era un conjunto donde no se permitía no se le permitía la venta ni la ocupación de personas que tuvieran niños. Porque se trataba de buscar la tranquilidad. Y ahí permaneció, ahí acompañada de su hermana Leonor, a quien cuidó toda su vida, y que fue la razón por la cual Antonia se quedó siempre en Bucaramanga y no salió a Bogotá, que hubiera tenido un desarrollo mucho más importante que el que tuvo aquí, precisamente por cuidar a su hermana. Ahí se murió en Alcalá su hermana. Y vivió muchos años hasta que un señor músico muy importante compró una casa en Alcalá, pero el viejo tenía un problema, era sordo. Y por lo tanto, para poder oír la música, la ponía a todo volumen. Y Antonia se enloqueció con eso y resolvió irse para Bogotá. Como nunca tuvo afugias económicas, buscó un sitio en Bogotá, de esos sitios que se estaban desarrollando por ahí por los años 90, que eran sitios tranquilos, en los años 2000 casi. Eran sitios muy tranquilos, muy elegantes, hechos para ancianos, pero no se amañó ahí porque ella decía, es lamentable salir y encontrar una colección de viejitos que solamente hablan de las enfermedades que tienen,
del abandono en que están en la familia, de que se le están olvidando las cosas y estar rodeado de un grupo de personas que está todo el tiempo detrás de uno diciéndole, cuidado se cae, mire mi señora el bastón, mire mi señora la comida, mire mi señora, y se aburrió y resolvió sacar un apartamento para irse a vivir sola. Y se fue a vivir sola y vivió sola muchos años en Bogotá. La vigilaba, la ayudaba, la cuidaba una sobrina. Y un día el médico de la Antonia llamó a la sobrina y le dijo, oiga, la señora ya no puede estar en un apartamento sola, ya está muy anciana y es mejor que alguien la apoye y alguien la ayude. Y entonces esa sobrina se la llevó para su apartamento, ella intentó hacer algún periplo con otra sobrina, no se pudo, porque Antonia era una persona que era radical en sus cosas, radical en sus afirmaciones. Antonia jamás daba una explicación de absolutamente nada, jamás cambiaba de opinión y cuando tomaba una decisión, era una decisión tomada, era una decisión es cátedra y ahí no había alternativa. Entonces se vino con su sobrina Elsa y ahí murió Antonia. Murió de enfermedad natural, físicamente de un desgaste físico que terminó produciéndole un infarto cardíaco y murió. Tranquilamente, sin sobresaltos, sin angustias, sin preocupaciones de ninguna clase. Antonia tenía una característica fundamental. Rayaba el alma de la gente que la conocía. Rayaba el alma de la gente. Ella siempre tenía una palabra que era un impulso que le daba a uno de manera tajante. Yo tuve algún parentesco con ellos, un parentesco con una de sus sobrinas, y cuando regresé de Bogotá, que viene uno a una ciudad donde es difícil que la gente crea en uno, en Bucaramanga no creen en la gente sino hasta después de que se muere, ¿sí? Encontrar una persona que le apoya a uno y le da el impulso que uno necesita fue sumamente importante. Cuando yo llegué a Bucaramanga, Antonia me conocía de vieja data, me había aguantado durante mucho tiempo, me dio el impulso que yo necesitaba, reconoció que yo sí era una persona capaz y me dio el impulso que necesitaba. Haciendo dos cosas, recomendándome para que me nombraran profesor de la Universidad Industrial de Santander y llevándome con el doctor, llevándome a la Academia de Historia. Por lo tanto, yo soy miembro de la Academia de Historia desde 1970 y tantos. Yo soy un viejo en la academia, soy el académico más viejo que hay en este momento, porque me llevó siendo yo muy joven. Cuando yo entré a la Academia de Historia tenía 23 años y me llevó Antonia. Eso no se me olvida a mí jamás. Y conozco de muchas personas a quienes Antonia hacía ese tipo de cosas, hacía ese tipo de reconocimientos para la gente. Y esos son tipos de reconocimientos que rayan el alma. Y al rayarle uno el alma, no se le olvidan jamás. Y marcan el destino de las personas. Era una mujer alegre, pero seria. Era una mujer sumamente seria, alegre. Tenía una risa extraordinaria. Alguna vez estuve en una reunión donde estaba ella y Otto Morales Benítez y eso fue un escándalo en el edificio porque soltaron la risa juntos al tiempo y la portería vinieron a ver qué estaba pasando. Tenía una risa muy agradable, era una mujer que contaba muchas historias, no hablaba bobadas, seleccionaba bien sus amigos, tenía la característica de escoger la gente con la que se metía y era una mujer muy discreta. No era una mujer que figurara mucho, ni quisiera pantalla y ni que apareciera por muchas partes. De modo que es una persona realmente muy valiosa. Yo pienso que finalmente la señora Gloria nos puede contar cosas un poquitico más privadas de la vida, porque Gloria sí compartió con ella mucho tiempo y ella impulsó mucho a Gloria de alguna manera. Las condecoraciones ya las citaron y aquí hay una secuencia de fotografías de ella. Una primera de las fotografías que tengo, la segunda es la fotografía cuando estuvo en España y la tercera fue
La cuarta fue una de las últimas fotografías que le tomaron ya en su vida. Esa es, en mi opinión, la vida de Antonia Cardoso, resumida en, no sé, en 15 minutos, supongo que gasté en eso. Bueno, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias por esta panorámica tan completa y tan sentida de Antonia Cardoso. Muchas gracias porque quedamos enterados de todo su periplo vital. Ahora voy a invitar a Jorge Eliezer Porras, quien ha trabajado en la última época de su actividad profesional en una institución del ministerio que fue el Centro Experimental Piloto y que luego tuvo varios nombres. Él fue parte de su equipo de trabajo porque ella fue la directora del Centro Regional de los dos Santanderes y el Arauca. Así que voy a hacerle algunas preguntas a Jorge Eliezer Porras. La primera es, ¿cómo fue que conoció a Antonia Cardoso y cuál era la entidad que ella dirigía y qué programas realizaban para los dos Santanderes y el Arauca? Jorge, muchas gracias por haber venido. No, usted, muchas gracias. Cordial saludo. Buenas tardes. La conocí en 1969. Fui nombrado programador pedagógico en el Centro Experimental, que en esa época se llamaba Centro Regional para el Oriente Colombiano, los Santanderes y Arauca. Tuve la oportunidad de trabajar en ese centro y me siento con mucho honor y satisfacción de haber tenido como jefe a doña Antonia Cardoso. Trabajé con ella durante 10 años y tuve la suerte de reemplazarla como director encargado los últimos años, el último año. Bien, quiero ponernos en contexto para decir qué era el Centro Experimental Piloto, cómo era su planta. La entidad se llamaba Centro de Capacitación para los Santanderes y Arauca. Más tarde, todos los cambios de reformas se llamó Centro Experimental Piloto de Colpe, Centro Experimental de Elixe y últimamente Centro Experimental. Estaba ubicado en el edificio de la Sagrada Familia, en Parque Santander, calle 36 con carrera 20. La planta la constituía doña Antonia, que era la directora, 5 programadores pedagógicos nombrados por la Nación, 10 maestros multiplicadores. Teníamos la pagaduría, porque era una especie de centro descentralizado del ministerio, una secretaria general, el jefe de ayudas y medios educativos, cuando se trabajaba con mineógrafos, y todos equipos que venían desde la Alianza para el Progreso, que se tenían en la oficina. Un conductor, una camioneta donada por la Misión Pedagógica Alemana, pagaduría, servicio de conductor. Bueno, ¿cuál era la misión y las proyecciones del Centro Experimental Piloto? Para que ustedes se ubiquen y analicen una faceta importante de doña Antonia como administradora. La misión, implementar las políticas nacionales a nivel regional. Y estamos encargados todo lo referente a la capacitación de docentes, profesionalización, actualización, las guías didácticas, escuela nueva, proyectos rurales, cursos para maestros, programas de la Misión Pedagógica Alemana. Es decir, teníamos en promedio más de 15 programas, porque a través de la guía didáctica salían todas las metodologías. Realmente, una gestión muy extensa. Y por eso le digo que ubicarnos dentro del contexto. ¿Por qué? Porque el reto, cómo responder a semejante cantidad de programas, de actividades, solamente con 15 personas. Y es donde doña Antonia muestra sus facetas, no como directora, sino como una líder. Y se logró en los 10 años muchas cosas que después lo vamos a analizar. Eso a grosso modo para ubicarnos cómo era el centro,
y las muchas cosas que se hacían. Es decir, salían más programas que un soltero empedernido. Jorge, nos has dado la faceta de ella como administradora de un equipo de trabajo de 15 personas en un proyecto muy grande de capacitación de maestros en ejercicio. Pero todos sabemos que ella era muy religiosa y además muy enérgica y muy dueña de su carácter. ¿Cómo era trabajar con Antonio Cardosa en la vida cotidiana? 10 años, son 10 años de convivencia. La recuerdo por su carisma, muy dinámica, un carácter fuerte, eso sí, pam, pam, vino, vino, pero con una sensibilidad humana. Gran amiga, excelente conversadora y una memoria, como decía el doctor Pilonieta, prodigiosa, interesante. Tenemos muchas anécdotas de cómo utilizaba su memoria para llamar la atención, no llamar la atención, perdón, para motivar. A todos nos llamaba por su nombre, en los cursos se le quedaban grabados los nombres, entonces era una forma interesante. Firme en sus principios, muy religiosa. Eso sí, cuando llegamos a los pueblos, la querían mucho las comunidades religiosas, los sacerdotes, etc. Firme en sus principios. Pero lo más interesante, una mente abierta, porque ella llegando a semejantes trayectorias, logró integrar un equipo en que respetaba las opiniones de los multiplicadores y de los profesionales que estábamos allá. Muy orgullosa de su Santander. Y sobre todo, orgullosa de ser maestra. Eso, a grandes rasgos, una de las muchas cualidades de doña Antonia. Como directora del CEP, realizó una gestión administrativa con liderazgo, con innovación, fortaleciendo mucho las relaciones institucionales y humanas. Estos fueron, diría yo, que los elementos, los parámetros que le dieron dinamismo al trabajo del Centro Experimental Piloto. Ella, con el personal, hicimos una gran familia. Nos recalcaba siempre: en el CEP no tengo subalternos, sino colaboradores, líderes, colegas comprometidos. Somos la familia CEP. Y ese ejercicio y ese aprecio de amistad no solamente lo tuvo con el personal de CEP, sino con nuestra familia. A ella se le ve que muchos de nosotros logramos un apartamento, una cuestión, porque se preocupaba mucho. Es una faceta interesante. Y había una cosa que nos llamaba: ustedes tienen que renovarse día a día, es un imperativo. ¿Qué más podemos decir de ella? No se limitó solamente a dirigir, sino a liderar. Siempre estuvo estimulando, motivando, reconociendo a las personas y a las instituciones, y siempre comprometida con el CEP. Unos detallitos que quizás parecen triviales, pero muy significativos de cómo ejercía ese liderazgo y ese trabajo. Por ejemplo, a nivel de Secretaría de Educación, en forma anecdótica, era común que la secretaria del gobernador, del despacho del gobernador, la secretaria del despacho del secretario de Educación, etcétera, tenían una secretaria eterna. Y si uno no estaba bien cuadrado con una secretaria, no podía entrar, no lo recibía. Y doña Antonia, con ese carisma, con esa empatía, entonces, por ejemplo, en la Secretaría de Educación existe, porque todavía vive, una secretaria eterna, 20 años duró ya. Y entonces, doña Antonia, desde un comienzo, y cuando llegamos, nos dio instrucciones: vamos primero a abrir caminos para que nos atiendan en las oficinas y todo. Entonces llegaba y hablaba con esa secretaria de su familia, tal y tal cosa, y se las echaba al bolsillo. Y de tal manera que cuando llegamos nosotros con doña Antonia, ya esa secretaria, Rosita se llama, Rosita entonces decía: ya vienen los del el secretario, la puede esperar, pasa esto. Y doña Antonia lograba muchos contactos. Bueno, muchas veces Rosita nos servía de informante, porque en esa época
solamente teléfono, correspondencia, y no, si teníamos estas cuestiones de internet ni esos medios de ahora. Entonces, misma Rosita nos envía para decirnos, mire, va a llegar unos funcionarios de Bogotá, tal y tal cosa. Entonces, doña Antonia empezaba a aplicar sus relaciones públicas, sus contactos, en beneficio del CEP. Gestión. A nivel de Bogotá, en el CAN, otra anécdota simpática. Siempre le acompañamos uno o dos programadores a Bogotá y llegaba allá al CAN, el ministerio. Y entonces allá tenía preparado todo el ambiente. Entonces conocía a la secretaria que Teresa, que Margarita, que tal cuestión, se interesaba por su familia. Y teníamos vía abierta cuando llegamos. Entonces doña Antonia le llevaba algún regalito, un detalle, hablaba de su familia, su empatía que tenía. Y llegamos nosotros, teníamos la puerta abierta en esos ministerios, en esos despachos, que era la Dirección General de Supervisores, que en capacitación, que con el doctor Octavio Díaz, etcétera, etcétera. Parecen cosas triviales, pero muy significativas y estimulantes. Entonces, fíjese una faceta de gestión. Allá a nivel de Bogotá lograba el contacto, sus relaciones, sus personas, pensando en el CEP, cómo tener recursos. Fuera de eso, los contactos con personas influyentes y claves en la capacitación. Entonces, ella vendía no, sino daba a conocer qué estábamos haciendo, cómo estábamos trabajando con las uñas, cómo se comprometía la persona. Entonces, visitaba colegios, universidades, institutos, cómo era el centro, cómo trabajamos, etcétera. Y íbamos fomentando una red de benefactores y de personas que valoraban el trabajo del CEP, que se daban cuenta de lo que estamos haciendo. Y no solamente eso, sino que ella logró vincularse con universidades, con institutos, que más tarde vamos a hablar. Una cosa extensa. Mucho trabajo. Entonces, un tipo de administración, fíjese usted bien, interesante. El liderazgo, la buena administración, su manera de ser, los resultados que le vamos mostrando a la gente, mostrándoles los cursos, y cómo recorrimos los dos Santanderes de Arauca, cómo llegamos a los pueblos, a las regiones, 15 personas, pero formamos una red de capacitadores de personas que nos ayudaron muchísimo. A nivel de institución, ¿cómo trabajábamos? Se trabajaba en grupo, en equipo. Los programadores pedagógicos dirigíamos 1 o 2 programas. Los multiplicadores reforzaban eso. Todos trabajamos en planeación, en la ejecución de programas. Y una cosa interesante y una faceta de Antonia como administradora, que se compenetró tanto con nosotros, con el equipo, que no era egoísta, delegaba. Incluso cuando tenía viajes, etcétera, quedaba alguno encargado de la oficina. Bueno, todos participamos en un programa muy integral. Eso sí, exigente. No autoritaria, pero exigente. Ella no permitía que los programas fueran mediocres. Le fastidiaba que se llegara a aplazar un programa, alguna cuestión muy estricta en la asistencia. Siempre buscó incentivos, no tanto para los funcionarios del CES, sino para los funcionarios de la Secretaría de Educación, para el docente, etc. Gracias a todos esos eventos, como talleres, seminarios, involucraban a los funcionarios del CES, a funcionarios de la Secretaría, iba formando una red de maestros multiplicadores, de motivadores en el programa, y fue como se logró, por ejemplo, que a través de talleres, seminarios nacionales, tanto internacionales, tuvimos la suerte de ganarnos becas en el exterior por gestiones que iba haciendo doña Antonia, con la Universidad del Valle, con la UNESCO, por grados
y íbamos renovándonos. ¿Cómo trabajamos? Un ejemplo práctico para que ustedes vean. Vamos a imaginarnos viajar a Arauca hace 50 años. Salíamos con la camioneta. Fíjense las gestiones y las cosas tan pequeñas que engrandecen el trabajo. Salíamos con la camioneta Bucaramanga, Pamplona, en Pamplona, a hablar con la Universidad de Pamplona. Hablar con el Instituto Pilotos organizando la escuela nueva. Hacía cantidad de cosas, incluso traigo aquí a cuento, fíjense, que llegaba a Pamplona y presentaba un proyecto para formar supervisores a través de la Universidad de Pamplona, y ese proyectico, ideas, iba sembrando la semilla. No estábamos un día en Pamplona, porque ya no había tanto problema de capacitación, porque estaba el piloto, las normales. Llegábamos a Cúcuta, a hablar con el gobernador, con las normales. Iba haciendo contactos. Cómo lograban financiar estos cursos, cómo se está haciendo la profesionalización, cantidad de cursos. Me perdonan que quizás enreda tanto la cuestión, pero es que teníamos muchos frentes que atender. Pasábamos a Arauca. En Arauca era cosa muy interesante, eran territorios nacionales. Entonces teníamos que hacer cursos para los maestros nacionales o para los maestros intendenciales. Los maestros nacionales, los que pagaban las naciones intendenciales, eran que los nacionales los pagaba el vicariato, la iglesia, y los otros el intendente. Cuando había contrapunteo entre la iglesia y el intendente, doña Antonia y todo para ver cómo organizábamos, cómo hacemos un curso para uno y para otro. Doña Antonia se ponía el delantal allá, trabajamos con ella hombro a hombro, abrir el curso, dictar las charlas, repartir el material didáctico, y planeando, porque hacíamos 2 o 3 viajes a Arauca. Mientras un grupo estaba ahí, otro grupo nos íbamos para Tame o para Saravena en avión. Incluso a mí me tocó ir hasta Puerto Carreño, por tener idea, a dictar charlas y a preparar el material. Y de una vez dejamos listo el trabajo para el segundo semestre. Eso es gestión. Y con los recursos de medio, teléfono y correspondencia y reuniones y foros, etcétera. Conseguir auxilio de la intendencia, de la comisaría, etcétera, de la intendencia, para cómo hacer la profesionalización, montar los cursos y luego seguir el trabajo. Y eso era lo mismo. Salíamos a los pueblos en Santander. Doña Antonia con el grupo. Hicimos un grupo, una familia. Gracias, Jorge. Muy interesante. Eso es a grosso modo. Jorge, una última pregunta. La hemos visto como su gran capacidad de gestión, su gran capacidad política en el ministerio, en 2 departamentos, una intendencia, al frente de un grupo de 10 años. Pero hagamos un balance. ¿Cuáles son los logros más relevantes para recordar en la vida profesional de Antonia Cardoso? Muy bien. Pero antes quiero traer a colación lo siguiente. Fortaleció tanto las relaciones institucionales, divulgando, motivando, hablando, buscando contactos, y la financiación, que fíjese este caso, se logró que la misión pedagógica alemana diera material para todo el departamento. Nos integramos al programa DRIS, Desarrollo Rural Integrado. Se fortalecieron muchas normales con los programas de profesionalización. Un curso que ahora haga una universidad para graduar maestros sale en millones, y allá trabajamos casi con el buen interés de los normales, que es uno no cobrando muchas veces la administración del curso, sino por apoyo. El programa DRI, trabajos con las universidades, con el SENA, incluso con el Colombo Americano, con Nelson Fried nos ayudaba para los cursos, las universidades, con el SENA. Y otra cosa que quiero decirles, con todo respeto, hay, como decía un educador francés, hay cosas añejas con sabor moderno. Muchas cosas que ahorita están divulgando, de que la Cátedra de la Paz, que el programa de educación sexual, que eso lo hicimos hace más de 50 años, cursos.
de catequesis, de ayuda educativa, de manualidades. Pues lamentablemente no tengo videos para mostrar tantas evidencias, pero pudieron ver una foto ahí de un grupo cuando estamos reunidos allí en Pamplona, aquí salió en el grupo. Ahora, logros concretos. Logros concretos que se logró con Antonio. Primero, el aporte a la escuela nueva. Empezó con don Antonio, que llamaba la escuela unitaria. Y la escuela nueva fue una revolución al nivel del sector rural. Lograr cambiar la mentalidad de los maestros, porque se trabajó con la promoción automática, se integró la comunidad a la escuela, metodología de escuela activa nueva, y esa escuela unitaria se convirtió en escuela unitaria, convirtió en escuela nueva. Y ojo, que en estos años todas las escuelas unitarias, escuela nueva, se han convertido ya en escuelas común y corriente, pero con esta filosofía. Ahora hablan de gobierno escolar. Hace 50 años empezó una escuela nueva. Que los rincones de ciencias, hace años se trabajó con eso. Que la gran escolar, que el famoso personero, que todo eso, gobierno escolar. La escuela activa. Y gracias a doña Antonia, Vicky Colbert y Óscar Mogollón y el Instituto Piloto de Pamplona y la Universidad de Pamplona dieron los pasos para fortalecer ese programa. Y a raíz de eso, repartíamos libros, cursos, material, todo trabajando con las uñas, y gestión y liderazgo. Doña Antonia llegaba y hacía ver la importancia de los programas, y todos trabajamos. Ese programa, desgraciadamente en el país no valoramos las cosas. La Fundación Konrad Adenauer, y a nivel internacional, fue una de las terceras innovaciones a nivel mundial hace 8 o 10 años. Se logró extender todo ese programa, y es uno de los, a doña Antonia se le debe uno de los aportes principales, el apoyo que dio al ministerio, a Vicky Colbert, a Óscar Mogollón. Más aún, Óscar Mogollón trabajó en el Centro Experimental Piloto fomentando esos programas. Otro logro importante, el proyecto INEN. Don Antonia tenía una visión y un deseo por su región, por la educación, que cuando empezó el proyecto INEN, ella, me consta, fue directamente con algunos ingenieros del ICE, etcétera, a buscar el sitio del actual INEN, Custodio García Rovira, en Provenza. Y por sus gestiones se logró un buen lote, porque los planos iniciales eran muy tacaños, muy poquito la extensión. No solamente se quedó en eso, sino que el centro se involucró en hacer las actividades para la entrevista del personal que venía a trabajar en Ocinen. Óscar Muñoz, que fue el primer rector, y se trabajó con la Universidad de Nuevo México, que vino el doctor Bernal como asesor, y doña Antonia estuvo apoyando. Y en el centro, en la oficina, en el edificio de la Gran Familia, ellas hicieron las entrevistas para el personal que empezó a trabajar con Ocinen. No nos quedamos ahí, sino doña Antonia, con ese cariño y todo, se organizan cursos de ambientación para el personal que venía a trabajar. Como les cuento, se trabajó sobre el terreno. Cosas pequeñas que fortalecieron eso. Resultados. Más de 5.000 maestros se profesionaron. Más de 5.000 de los 2 centenarios de Arauca. Y si hay duda, pueden ver en las actas de graduación de las normales. Incluso el mismo sindicato de educadores, yo tuve la suerte que nos condecoró por la labor que estaban haciendo. La misma guerrilla apoyó el programa de escuela nueva en algunas regiones de San Vicente. Son anécdotas interesantes.
Todos los cursos de guías didácticas, metodología de doña Antonia, muy estricta, muy responsable. Se repartió material en todas las escuelas. Yo creo que ahora no reparten tanto material como repartíamos. Pero se obligaba a que el maestro hiciera el curso para poder recibir eso. La misión alemana quedó muy agradecida, siempre agradecida con doña Antonia. Hart Holman, que venía muy estrictos los alemanes, quedaron contentísimos. Otro aspecto relevante para doña Antonia, el fortalecimiento, como le cuento, y la consolidación de la profesionalización. Se logró la cobertura. Muchas maestras que graduaron en profesionalización, aunque algunas normales cuestionaban eso, siguieron en la universidad. Entonces la calidad de educación, la capacitación fueron logros que es difícil conseguir así tan fácilmente. Logró el posicionamiento del Centro Experimental de Piloto de Santander como uno de los mejores del país. Con satisfacción le digo, y sin petulancia, que cuando vamos a los pueblos nos recuerdan que hubo las guías didácticas. Yo fui alumno en sus cursos de profesionalización. ¿Cuándo vienen por acá? Y don Antonio la admiraban y a todo el equipo, porque trabajábamos sobre el terreno. No hacíamos tanta bulla, pero hicimos obras. Y los resultados los pueden ver en los documentos, y en las normales y en los maestros. Creo que es una satisfacción muy alegre para nosotros. Gracias, doña Antonia. Me gané una beca de la UNESCO y del PNUD para hacer posgrado en la Universidad del Valle. Gustavo Peñalosa, otros compañeros hicieron lo mismo. Maestros de primaria les logró becas en el exterior. A nivel nacional nos comprometíamos a asistir a seminarios, foros. Más o menos un promedio de 15 o 20 seminarios, tanto regionales como nacionales e internacionales, asistíamos. Sin hacer bulla, pero se hizo labor. Gracias. Perdone el desorden, pero la emoción, y hace 50 años siempre se pierden cositas. Y si la memoria te falla, a veces se caritativo. Gracias. Jorge Eliezer Porras, muchas gracias por este relato tan bonito, hecho como lo hace un maestro, con fichas de 4 colores, amarillas, azules, verdes, rosadas. O sea, así trabajaban los maestros antes, con sus fichas, todo ordenado. Muchas gracias por esta clase. Pero sin regañar. Y sin regañar. Nos ha dado una clase de cómo trabajaban los maestros en Santander y cómo eran de ordenados y cómo se formaban los maestros. Jorge Eliezer, muchas gracias por esta clase. Muy bien. Antonia Cardoso Serrano, sabemos que estudió historia y obviamente entró a la Academia de Historia de Santander, se hizo miembro de número y fue vicepresidenta. Yo revisé la revista Estudio para ver su huella como escritora de textos de historia y efectivamente ella publicó en la revista Estudio 5 artículos. En 1950, 3 meses después de que yo naciera, ya ella estaba publicando un artículo que se llama Emancipación de las Colonias de Hispanoamérica. En 1956 publicó un recuerdo de sus viajes por España. En 1960, un artículo sobre la conmemoración del sesquicentenario de la independencia de Piedecuesta. En 1961 publicó, en la entrega número 263, una monografía de la Escuela Normal de Señoritas de Bucaramanga. Y en ese mismo año, en el número 264, publicó un artículo que se llama La educación para el libertador, que es el discurso mediante el cual ella ascendió a miembro de número. Y fue vicepresidenta de la Academia entre 1997 y 1998. Y hizo un gran trabajo durante el tiempo que estuvo en la Academia, como se ve allá en su huella. Aunque el mundo probablemente la va a recordar como el impulso que le dio a la Escuela Nueva, la carta de presentación de cualquier educador colombiano en el exterior. Pero ha llegado el momento en que nos aproximemos un poco más a su vida íntima y personal. Y nadie mejor que doña Gloria Ordóñez de Chinchilla, que fue hecha por ella, por su voluntad, miembro de su familia. Doña Gloria Ordóñez, muchas gracias por haber venido y queremos que nos comparta sus recuerdos de Antonia Cardoso Serrano. Bueno,
muy emocionante este momento, muy emotivo. Primero que todo, quiero agradecerle al doctor Armando Martínez por esta gentil invitación, al doctor Eduardo Pilonieta, a Jorge Eliezer Porras, por este momento tan especial donde ustedes están haciendo un homenaje a la memoria de Antonia. Antonia fue una mujer que significó mucho en mi vida. No me voy a referir, ya ustedes lo dijeron todo respecto a su vida profesional y todos sus logros. Me voy a referir a una faceta más humana, que de pronto muchos no tuvieron la oportunidad de conocerla o de vivirla. Antonia para mí fue la mujer que me mostró un camino recto con metas muy altas. Cuando yo conocí a Antonia era una niña de 13 años que llegué a su escuela normal a raíz de que tenía un parentesco yo muy cercano con las Vesga Blanco y ellas a su vez eran muy cercanas a Antonia. Lucía Vesga, en alguna oportunidad su esposo y su esposo le dieron a Antonia una beca para ir a Europa, creo que a Italia, cuando él estuvo de diplomático. Y a raíz de que perdí mis papás siendo muy niña, me llevaron por un interés especial que les manifesté de querer ser maestra, me llevaron a la escuela normal a conocer a Antonia y Antonia me dio la oportunidad primero de estudiar, entré a estudiar a la escuela normal y allí estuve con ella viéndola muy de cerca, me generaba una gran admiración, me parecía una mujer de carácter fuerte. Me acuerdo su taconeo por la normal, tan pronto la sentíamos, nos generaba de una vez un miedo especial. Ella era una autoridad y fue allí donde tuve la oportunidad de empezar a admirarla. Después Antonia estuvo muy cerca a mí, ella desarrolló un afecto muy especial conmigo, siendo alumna de la normal y vivía muy pendiente de mi vida, como supo que estaba solamente viviendo con la abuelita, era la pariente que me quedaba. Antonia inmediatamente se enteró de que la abuelita estaba grave en un estado de salud. Me llamó a la rectoría y me dijo, Gloria, yo tengo un especial afecto contigo y yo quiero que tú vivas conmigo. ¿A ti te llama la atención hacerlo? La verdad que yo me sentí muy orgullosa de estar al lado de Antonia y desde esa etapa de la adolescencia empecé a seguirle algunos pasos. Era una niña bastante desaplicada, pero ella me ponía detrás a todas las profesoras para que me exigieran al máximo. Me desarrolló especialmente un espíritu social muy importante. Antonia tuvo actividades que realmente eran ejemplarizantes. Ella, por ejemplo, estuvo ayudando mucho la Sociedad San Vicente de Paúl, la Cruz Roja, y en alguna oportunidad vio que las profesoras, por estar junto a Antonia, querían llevarme siempre como la niña de mostrar, la que llevaba el estandarte el 20 de julio de la normal, y Antonia me centraba nuevamente y me hacía comprometerme con actividades. Estuve muy cercana al general Valencia Tovar y él me nombró madrina, reina de la Quinta Brigada, pero para desarrollar labores de responsabilidad social, el Día del Campesino, el Día del Soldado, y llevaba a cabo muchas actividades orientadas por Antonia para
desarrollarme ese espíritu social. En el momento que me fui a vivir con Antonia, a mí me aterraban muchas cosas. Ella era una persona, un pilar muy importante en su familia. Ella era la persona que siempre estaba solucionándole los problemas a todos, brindándoles apoyos, pendientes de los logros, pero era una familia muy grande. Cuando me fui a vivir con Antonia, descubrí que eran 15 personas. Por fortuna vivíamos en el edificio Santa Lucía y era un edificio, bueno, el edificio de moda en ese entonces muy grande, y allí vivíamos y éramos 7 mujeres adolescentes, sus 2 padres, sus 2 hermanas, Socorrito, que fue un ángel para mí, a quien quise mucho, y tenía una responsabilidad familiar muy grande, y encima de esto llegué yo. Ella me internó en la normal, pero obviamente todas las vacaciones y fines de semana yo lo compartía con ella y con toda su familia, pero fueron momentos que recuerdo primero con mucha gratitud por Antonia y segundo con mucha admiración de ver ese espíritu de generosidad que ella tenía, que era impresionante. Pues calculen ustedes que después de oír estas exposiciones de todos los compromisos profesionales que ella tenía, no me explico, hoy todavía lo admiro más aún cuando el gobernador de Santander, Julio Obregón, y Jaime Trillo Novoa la llamaron para comprometerme como señorita de Santander. Y yo sentí un poco de pena con Antonia, primero por el gasto que eso le ocasionaba y segundo por el tiempo que le implicaba. Sin embargo, empezó a desarrollar una faceta de madre que fue la más linda. Ella se sentía muy orgullosa y le sacaba tiempo a todo. Y en esa etapa de reinado, era con Socorrito, pasaban noches enteras mirando mi ajuar, se iba donde Lucy Turbay de Gómez para que revisaran todo el protocolo que yo tenía que cumplir en los diferentes reinados y concursos y todo. Y ella le sacaba tiempo a eso, pero no solo le sacaba tiempo, le invertía y además participaba en esas reuniones, en esos desfiles de modas y en todas esas actividades que uno realmente hoy en día, después de ver ese desarrollo profesional y esos compromisos que tenía Antonia, decía, pero ¿a qué horas le saca tiempo a estas superficialidades? Sin embargo, por el amor que me tenía a mí, ella lo hacía. Y empezó a tener que vivir en esa familia con todas sus sobrinas adolescentes y yo, pues una etapa de mamá, de tía, de abuela, que realmente me admiro mucho que ella la hubiera podido administrar, porque era el desfile de muchachos que iban a visitarnos. Éramos 7 mujeres adolescentes con muchos amigos. Allá recuerdo mucho a Juan José Lule, a Roberto Mutis, a todos esos amigos que nos visitaban, al doctor Pilonieta, y a todos, y donde ella nos daba espacio para que tuviéramos una vida social agradable. Incluso me hacía reír muchísimo porque, y en medio de todo me preocupaba porque nos daban serenatas, era la época de las serenatas, y nos daban serenatas, yo creo que mínimo 2 veces al mes, a la una o a la otra. Los vecinos, todos los Martínez Villalba que vivían en el edificio, siempre hacían mofa de esas serenatas que en medio de todo les permitía a ellos saber en qué estado sentimental estábamos cada una. Yo creo que a veces se confundían oyendo las serenatas y trataban de adivinar, ¿y esta para cuál sería? Recuerdo mucho que antes de irme al Brasil a casarme, hubo una serenata que marcó historia en el edificio Santa Lucía, y Auro Martínez Villalba me decía, Gloria, dejaste un corazón roto. pero eran serenatas de mucha recordación hoy en día,
Y Antonia, mi preocupación era que al otro día le daba pena con los vecinos porque obviamente las trasnochadas eran terribles. Antonia esa faceta de mamá la cumplió hasta el final. Cuando yo me fui a casar, no queríamos casarnos en Bucaramanga porque significaba una reunión muy costosa y muy grande. Mi cuñado Próspero Chinchilla quería hacer la fiesta en su casa y obviamente resolvimos que nos casábamos en el Brasil, donde la familia tenía la familia Chinchilla tenía muchos miembros de familia que vivían allá. Resolvimos casarnos en el Brasil y Antonia se fue a entregarme, se fue a acompañarme hasta último momento, me entregó en la iglesia, no me despintó en ningún momento hasta que no me dieron la bendición y a tal punto que todo el mundo se reía mucho y decía, bueno, ¿y ahora que la va a acompañar a la luna de miel? Pero la verdad es que ella cumplió su misión de mamá hasta último momento. En mi vida profesional, Antonia también tuvo una repercusión muy importante. Yo prácticamente terminé la normal, trabajé trabajé un año en el Colegio de la Presentación como profesora y luego finalmente desarrollé una labor muy importante a nivel empresarial en Bogotá y realmente fue el efecto de Antonia, de su trabajo, de su ejemplo, el que me sirvió para cumplir con metas muy altas, que tristemente los logros que tuve, Antonia no los vivió y ese fue como la nostalgia que me queda de que me hubiera encantado que ella me hubiera acompañado a muchos eventos que significaron mucho en la actividad profesional mía con empresarios, con el cuerpo diplomático y con el alto gobierno aquí en Colombia. Yo tengo el mejor recuerdo, esta oportunidad que ustedes nos han dado hoy al auditorio, a todos los participantes, y a mí, a la familia de Antonia, que sé que hay varios de sus parientes hoy presentes. La verdad es que quedamos inmensamente agradecidos por este lindísimo homenaje que le han hecho a ella. Quiero felicitarlos por este programa. Es un programa verdaderamente lindo que se lo merecen todas las mujeres santanderianas tan ilustres y tan representativas que tiene Santander y que recuerdo con especial afecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria, por sus palabras. Bueno, hemos oído 3 voces excepcionales que conocieron a Antonia Cardoso Serrano. Todas fueron extraordinarias, muy buenas. Me felicito de haberle hecho caso a Marina González de Cala, que propuso que hiciéramos un programa sobre mujeres bumanguesas y hemos agotado el tiempo. Vamos a darle ahora oportunidad a las personas que están conectadas, que hemos llegado hoy a 73, para que bajo la coordinación de Alba Cecilia puedan preguntar o intervenir a los 3 ilustres personas que nos acompañaron en esta conversación tan agradable. Alba Cecilia, su turno. Muchas gracias, profesor Martínez. Y con tertulios, a partir de ahora, aquellos participantes que deseen hacer aportes, comentarios o preguntas pueden hacerlo levantando sus micrófonos y se les dará la palabra. Vamos con Franz. Gracias, Albita. Bueno, yo conocí a Antonia de nombre. Era parte de las personas con que mi mamá tenía alguna relación, relacionada entre otras cosas con lo político y Esperanza Arboleda, de Uribe y ese tipo de cosas. Pero quiero y quise intervenir por esto. Dijo Eduardo que ella rayaba el alma y me parece que la intervención de los 3 que la conocieron y la sintieron están rayados por un alma grandiosa. Hoy nos llenaron de una explosión
de comunicación de sentimientos profundos. Yo diría que uno le podría poner a esta serie de presentaciones algo como vidas ejemplares, pero van algo más allá. Si fuera de hombres, sería hizo, cogió, sembró. Esta lleva un nivel de relaciones más interesantes, más profundas, llamémoslo más humanas. Pero hoy fue espectacular y me alegró mucho ver a Gloria cómo se expresa con esa fuerza y esa hilación donde está eso presente, ese gran espíritu. Me alegra haberlos oído a todos. Muchas gracias por dejarme intervenir. Gracias, Franz. Manuel. Muchas gracias. Bueno, no, pues yo quisiera pues agradecerles este espacio. Por supuesto, yo siempre me conecto, aunque esta es la primera vez que participo, pero quería agradecerles especialmente porque yo quería agregar como un dato adicional sobre la familia de Antonia. Antonia era prima, la mamá de Antonia era prima hermana de mi bisabuelo Samuel Serrano, y los abuelos de ellos, que eran Benito Serrano y Cristina Navas, eran un par de campesinos gironeses que se esforzaron toda su vida para aportarle a sus hijos y a sus nietos el estudio, y que fueron una familia, digamos, que se destacó precisamente por eso, donde todos aprendieron un oficio y donde todos se fueron como educando posteriormente ya en cosas más técnicas, digámoslo así. Y como dato curioso, en el testamento de Cristina, la bisabuela de Antonia, dice que deja un butaco, una silla de caballo y el conocimiento para mi familia. Entonces, es un dato muy interesante que enriquece, por supuesto, y que ahorita ustedes recordando ciertas actividades me hicieron recordar, y ese libro que mostraron sobre la educación, lo vi muchas veces en mi casa. No sabía ni siquiera qué era, pero me llamó la atención verlo aquí. Y es que por lo menos mi bisabuelo Eloy Vázquez, por supuesto, y su esposa Ana Victoria, que también fueron maestros en la normal, sí tenían muy presente a Antonia, y tal vez por eso Antonia colaboraba con la Sociedad de San Vicente de Paúl. Pero sí fue como muy referente, y pues me alegra poder conocer un poco más acerca, por supuesto, de mi propia familia y por supuesto la historia de Bucaramanga. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Le doy la palabra a Luz María y después seguimos con Elizabeth. Muchas gracias. Luz María Gómez, egresada de la Escuela Normal en el año 66. Estudié en la Nexa los últimos dos, cuarto y quinto primaria, y luego toda la normal. Yo quería hacer un comentario de cómo traté yo de comprender a esa persona que era doña Antonia, como nosotros le decíamos. Y dos anécdotas bien personales muy interesantes. Estando haciendo el último año de carrera, estábamos internas, y como ya se iba a acabar el colegio, y en el internado nos dieron mucha oportunidad a nosotros, estábamos en quinto bachillerato, y como las internas nos daban muchas opciones de libertad, y un día decidimos bajar todos los colchones al suelo, porque queríamos saber cómo dormía la gente que dormía en el suelo, y empezamos a hacer batalla de almohadas, y en esa batalla de almohadas tocaron a la puerta, ya era tarde, eran como las 11 de la noche. Para que Teresa... ¿Cómo? Pues, sigue, por favor. Bueno, y en esa batalla de almohadas hacíamos muchísimo ruido y tocaron a la puerta. Y estaba una de las compañeras y dijo, no, es que la que viene es fulanita que le presté el cuaderno para estudiar. Y entonces la otra compañera cogió una almohada y dijo, y es que apenas llegue yo le doy un almohadazo. Vaya sorpresa, era doña Antonia. Y lo único que doña Antonia dijo, niñas, señoritas, ¿están locas? Y no dijo más nada. Y yo siento que esa experiencia mostraba de alguna manera una... soy yo. ¿Ah? No, por favor, sigue. Bueno, y entonces mostraba un espíritu de educadora, de que era capaz de comprender a la gente joven. La siguiente historia es que yo de ese programa
recuerdo que se hizo el intento en la normal de que fuera normal piloto con ese programa alemán y nos hicieron una cantidad de exámenes y justamente en el cuarto bachillerato yo había cometido 4 fallas por las cuales probablemente no me iban a recibir. Y los resultados que nos hicieron de las pruebas los tenía doña Antonia ahí en la mesa. Cuando yo llegué con mi mamá a matricularme, casi segura que no me iban a recibir, doña Antonia se quedó mirando y dice, y señora, ¿qué vamos a hacer con esta niña? Yo siempre 3 en disciplina, pero buenas notas. Y entonces mi mamá le dice, pero pregúntele a ella, ¿cierto? Que es la que tiene la respuesta, yo no la tengo. Doña Antonia tal vez le dio risa que mi mamá hiciera eso y me miró y me dijo, bueno, Luz María, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le dije, ¿sabe qué, señorita Antonia? Lo que pasa es que yo soy única mujer entre 4 hermanos y los 2 más pequeños dan mucha guerra y me molestan demasiado y tal vez por eso yo no soy el estudiante que podría ser. ¿Usted por qué no me da una beca? Siendo una estudiante regular, estando a punto de que no me recibieran en el colegio. Doña Antonia se quedó mirándome y me dijo, sí, tienes la beca. Y acuérdense que en la época nuestra, una beca era para las mejores estudiantes, ¿cierto? Yo no reunía ninguno de esos requisitos. Ese día comprendí la dimensión de la capacidad y la inteligencia que tenía doña Antonia Cardoso para entender esa juventud que ella dirigía. Y tan era así que, por ejemplo, el día de su cumpleaños, ella allá en el colegio, en la normal, hacíamos una fiesta donde todas las compañeras podíamos organizar los disfraces, ¿sí? Y hacer una cantidad de cosas que expresaban nuestra creatividad. Y tal vez esa opción para la creatividad es lo que pienso enriqueció también mi propia capacidad para desarrollar la creatividad. Entonces mira que era como una normal diferente, ¿sí? Era una opción para las jóvenes de esa época y eso era lo que ella expresaba en su dirección. Entonces, valiosísima como maestra. De hecho, yo cuando tenía 7 años decidí ser maestra, ¿no? Y cuando terminé la normal para graduarme, la psicóloga me dijo, Luz María, ¿y usted qué? No, yo voy a estudiar psicología en la Nacional. ¿Cómo así? ¿Por qué psicología? Para ser mejor maestra. Y yo creo que un excelente modelo de lo que debe ser una excelente maestra era doña Antonia Cardoso. Entonces era digna de imitar y yo creo que la educación es eso, tener al frente personas que nos hagan pensar en lo mejor de todo, ¿cierto? Lo mejor de ser mujer, lo mejor de ser persona y lo mejor de ser estudiante. Creo que eso eran las anécdotas que quería compartir. Gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a Elizabeth. Por favor, levantas el micrófono. Hola. Para todo el auditorio que está ahí, muchísimas gracias. Soy también una egresada de una fabulosa escuela fuimos las primeras del plan piloto que doña Antonia llevó. Soy exalumna del 66 y para mí solo agradecimientos porque además de que nos educó, que nos ayudó a pasar esos años de juventud tan divina en la normal, después de que nos graduamos nos siguió la pista. A las que se fueron para Bogotá sabía qué estaban haciendo, qué estaban estudiando, y las que nos quedamos en Bucaramanga siempre estuvo preocupada por nosotras, qué estábamos haciendo, si estábamos en un colegio donde nos pagaran bien, si estábamos trabajando. A mí, por ejemplo, me buscó puesto en Radio Bucaramanga, porque ella fue, no dijeron eso, pero ella fue la primera locutora que tuvo Radio Bucaramanga. Y cuando trabajábamos con los padres dominicos y a ella no les gustaba el sueldo, nos llamaba y nos decía, no, cámbiese para otro sitio, ¿qué hace allá? Y siempre durante toda nuestra vida de
exalumnas y yo me perdí un tiempo porque me fui para otros países, pero cuando regresé aquí, mis compañeras se hablaban con ella y en muchas reuniones al final de su vida la vi, le escuché la historia suya, cómo se fue para París sin saber en francés, y cómo increíble una mujer tan adelantada a su época, tan adelantada a muchas cosas, y ahora me quedo sorprendida de todo lo que hizo después de que salió de la normal, que a ella le escuché una vez la historia, pero no la sabía bien, y agradezco que me la hayan contado porque siempre será para mí un punto de admiración, un punto de referencia, y de realmente nosotros la promoción 66 la quiso muchísimo y ella también nos quiso mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Florinda. Chao, Luz María. Teresa, ¿tienes la palabra? Chao, Elizabeth, gusto en oírla. Lo mismo. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Yo soy Teresa Ramírez, soy religiosa, hija de Jesús, del Colegio Reina de la Paz. Fui alumna de la escuela anexa. Mi familia era muy conocida de la familia de Antonia, y en el grado quinto primaria, pues yo no quería ir a la escuela normal. Todavía Antonia en ese año no había llegado a Bucaramanga, estaba en la normal de Popayán. Y fui a los colegios de religiosas de nuestra ciudad de Bucaramanga, donde no fui admitida en ninguno de ellos, porque tenía 2,5 en disciplina y 3 en conducta. Y eso pues era en esa época tremendo. Entonces llega Antonia a Bucaramanga y le cuenta a mi padre, Abraham Ramírez, que viene a dirigir la normal de Bucaramanga, y él le cuenta el lío en el que está conmigo porque no me reciben en ningún colegio. Me dice, no, tráigamela, que yo aquí se la enderezo. Y bueno, yo me sentí, fui de la promoción, que el año no sé si es la 66, pero la promoción que ella nos acompañó desde primero bachillerato hasta sexto bachillerato en esa época. Me animó a estudiar matemáticas en la universidad, pero no era ese mi campo de trabajo. Al año siguiente cambié a la Facultad de Pedagogía con área mayor psicología en la Universidad Pedagógica Nacional. Y cuando terminé, me consiguió un trabajo en el Distrito Especial de Bogotá para liderar uno de los centros de atención a niñas de la calle, el primer centro de recepción. Eso era un puesto político y yo no entendía nada de política. Así que solamente estuve un año y me retiré. Cuando ella se entera de que las religiosas hijas de Jesús de Fundación Española llegan a Bucaramanga y entran en contacto con ella para buscar algunas educadoras, pues ella inmediatamente me contacta. Año 1972. Y desde ese momento hasta hoy estoy aquí. Ingresé a la congregación. Antonia ha sido para mí pues un referente muy importante en mi vida. La admiré en su gestión como directora, como mujer, como política, como cristiana. Y eso lo va, como decía el doctor Pilonieta, nos roza el alma. Y no tengo sino motivos inmensos de gratitud. Tuve la suerte de poderla invitar a mis votos perpetuos, en los que ella se emocionaba mucho. Después, cuando cumplí mis bodas de plata como religiosa,
también tuvo la suerte de acompañarme y pude verla en su última etapa de su vida, porque mi padre y mi madre me sembraron un gran agradecimiento hacia la persona de Antonia, porque me recibieron cuando nadie creía en mí. Y eso también marcó o ha marcado mi ser de educadora. Siempre he apostado por las estudiantes y los estudiantes que la gente cree que no valen, cuando son minas de oro que hay que explotar. Doy muchas gracias a Dios una vez más por la vida de Antonia. Se lo pude expresar a ella en muchos momentos en vida. Y bueno, hoy me alegra este reconocimiento a su memoria, a su labor, a su ser de mujer, de ciudadana, de hija de Dios y de ciudadana del mundo también. Me dio mucha alegría ver a Gloria Ordóñez, de quien guardo lindos recuerdos también. Y bueno, esas fiestas de los 13 de junio, en torno a los 13 de junio por San Antonio de Padua, donde tuve la suerte de visitar esta ciudad en Italia, pues siempre me ha mantenido muy unida a Antonia. Que Dios la tenga gozando de la plenitud de la vida y muchas gracias. Gracias. Le doy la palabra a alguien que figura como iPhone. No tengo nombre, pero tiene levantada la mano desde hace ratito. Entonces se la damos a Rosario. Oh, sí. Aló. Ay, sí, soy yo, pero no me dieron. Aló. 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 Por favor, iPhone. ¿Quién figura como iPhone, por favor? Ah, sí, yo, Gilma Cardoso. Ah, bueno, Gilma, tienes la palabra. Gracias. Mira, una sobrina de Antonia, de las más preferidas por ella, muy orgullosa de ser su sobrina. Como lo decía Gloria, fue la mamá de todos nosotros en su educación. Ella aportó mucho en nosotros. Y como decía Pilonieta, como le decíamos nosotros, ella marcó en mi vida o me dejó una raya muy grande. Cuando yo estaba estudiando en la Nexa, existía el concurso de almas valientes. Y para recaudar fondos siempre hacían los reinados de belleza. Pero yo tenía unas primas y una hermana, lógicamente, que eran más bonitas que yo. Y yo nunca quedaba en el concurso de las reinas de las almas valientes. En una ocasión yo me senté a llorar en las escalas que comunicaban la Nexa a la normal. Y Antonia venía subiendo y me dijo, ¿usted qué está haciendo ahí? ¿Por qué está llorando? Entonces yo le dije a Antonia porque nombraron a las candidatas de las reinas para el concurso de las almas valientes y a mí no me nombraron. Entonces ella me dijo, no se preocupe que usted va a ser la reina de la educación. Y eso marcó mi vida porque me volví buena estudiante, fui una de las mejores, terminé mi normal, hice mis licenciaturas, luego mis posgrados, mis máster, y siempre con el orgullo de ser el ejemplo de ella. Lógicamente es una persona que nunca se puede superar, porque Antonia fue única. Ella no se pudo superar en ningún aspecto, pero sí guardo ese recuerdo tan grande de ella y esa anécdota que marcó mi vida en la carrera educativa y el deseo pues siempre de querer tratar o al menos llegar a ser igual a ella. Entonces, eso fue la mayor de las grandes experiencias y muy orgullosa de ser sobrina de ella,
de haber participado con ella en muchas actividades, con porritas, que yo creo que se acuerda también, en los eventos que hacíamos de Escuela Nueva, porque Antonia me involucró mucho a mí en eso. Creo que soy la sobrina, la única sobrina que siguió los pasos de ella como maestra. Entonces son recuerdos que nunca se borran, que siempre lo motivan a uno para ser mejor y que uno pues ha podido llevar esos ejemplos y esa fuerza que nos daba Antonia para ya en este momento con los hijos y con los nietos. Pero es un orgullo muy grande para todos los santanderianos, para la familia, haber tenido ese gran personaje como es Antonia en materia en humanidad, con su familia, que no abandonó a ningún miembro de la familia. A todos. Siempre nos apoyó. Y Santander, que marca pues la pauta que Antonia vivió y el recuerdo más grande que tenemos. Yo les agradezco mucho a ustedes, a Eduardo, a Gloria, que han apoyado este gran reconocimiento a Antonia, porque nos ha hecho vivir muchas experiencias y anécdotas con ella. Un abrazo fuerte para Gloria y para Eduardo. Muchas gracias. Rosario, ¿tienes la palabra? Rosario Vázquez. Bueno, mi Rosario. Han sido tantos y tan maravillosos los reconocimientos a la memoria de Antonia y todos completamente sentidos. Solamente quiero agradecer que la Academia de Historia de Santander haya propiciado este momento y este espacio para el reconocimiento de una persona tan especial. Realmente como ser humano fue única y seguirá siendo en el recuerdo de toda la familia. Yo soy hija de Socorro, también otra persona maravillosa, eran seres únicos, seres especiales, con unas condiciones de casi de una divinidad en su ser, en su interior, que la permitían, que la mostraban, que la sacaban. Valiosísimos, valiosísimos. Es muy emocionante y agradezco en nombre de todos mis hermanos, de todos los Vázquez Cardoso, a quienes han participado en este reconocimiento a alguien tan especial, tan valioso en todos los campos como lo fue Antonia. Muchas gracias, es lo que quiero decirles. Gracias a todos. Gracias. Eduardo, ¿tiene la palabra? Sí, a mí me impresiona oír que la gente dice, me dijo una cosa y eso me motivó a otra distinta. Porque es que esa fue la experiencia mía con Antonia. Yo recibí seguramente una frase de reconocimiento y eso me marcó la vida. Le pasó a la hermana, le pasó a la sobrina, le pasó a la gente. Antonia tenía ese don de ser capaz de empujarlo a uno cuando uno más lo necesitaba, o por lo menos cuando uno tenía la necesidad de que alguien lo empujara. Y eso es muy valioso. Y pienso que esos son los verdaderos maestros. Por eso yo insisto, son los maestros que le rayan a uno el alma, que no se le pueden olvidar jamás. Y que la nube del olvido que nos ataca cuando nos ponemos viejos no es capaz de ocultarlos. Me parece que ese es el verdadero maestro y Antonia era una verdadera maestra. El testimonio de todos los que hemos estado aquí lo certifican. Muchas gracias. Gracias. Clarita, ¿tiene la palabra? Sí, que Antonia también fue una persona que impulsó y ella, no sé si ella personalmente fue hasta París a presentar ese proyecto por primera vez del Chicamocha como bien de la humanidad. Yo eso lo recuerdo, de golpe algunas de las compañeras de las normalistas, algunas recuerden. Eso fue un grupo especial que hizo todo el trabajo, absolutamente todo. Gracias. Gilma, creo que estás pidiendo la palabra otra vez.
María Cristina Jaimes. ¿Nos pide la palabra? Sara Inés nos dice en el chat, qué lindo escuchar estas hermosas historias sobre la señorita Antonia Cardoso y la huella que dejó en tantas personas. Mil gracias. ¿Alguien más tiene algún aporte? ¿Algún comentario más sobre la señorita Antonia? Bueno, si no tenemos más aportes, preguntas o comentarios, vamos a dar por terminado nuestro encuentro en el día de hoy. No sin antes dar gracias a nuestros contertulios, a Gloria Ordóñez de Chinchilla, a Eduardo Pilonieta y a Jorge Eliezer Porras, y quedan cordialmente invitados para nuestro próximo encuentro y el personaje Luisa Emma Mantilla de Romero. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.